Empleamos el dinero para comprar todo lo que necesitamos para vivir. Trabajamos, normalmente, a cambio de una remuneración económica y nos relacionamos con el dinero, queramos o no. Lo trágico es que nunca, repito, nunca nos han enseñado sobre cómo hacerlo de forma inteligente. En el colegio nos obligaron a memorizar unos versos de Góngora, las capitales del sudeste asiático o a traducir la guerra de las Galias. Todos ellos temas apasionantes. Lástima que no me hayan sido de mucha utilidad en mi vida adulta. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre cómo manejar inteligentemente algo que empleamos cada día, el dinero. Si es de los que piensa que una casa es una inversión, si es de los que no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo, el programa de hoy, créame, le interesa. Si está pasando por problemas económicos, permítame que le sugiramos una cosa. Ningún político o banquero le va a sacar del hoyo. Solo usted tiene la capacidad de hacerlo. Póngase cómodo, quédese con nosotros, le garantizo que va a aprender ideas que pueden cambiar su vida para siempre. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre inteligencia financiera, sobre la capacidad de manejarnos mejor con el dinero. Bueno, vamos a hablar de dinero, pero mucha gente dirá, ¿por qué hablan de dinero? ¿Por qué ya están otra vez con es un tema aburrido? ¿Por qué hablan de esto? Yo te escuché en una conferencia y tú decías, oye, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es ser rico. Y a mí me gustaría que explicaras este concepto, Juan. Bueno, efectivamente, el tema del dinero es algo que parece que la misma sociedad no te anima a hablar de ello, ¿no? En las familias, en los hogares. Tabú en España, ¿verdad? Sí. Yo creo que más que en un país, más que en España, ¿no? El tema de la educación financiera, el sistema educativo es muy similar en muchos países. Y bueno, el tema del ser rico casi siempre lo asociamos a tener un buen coche, a tener una buena casa, a tener un buen trabajo fijo y a tener una cuenta bancaria saneada, ¿no? Pero para mí, y creo que para mucha gente, cuando le sucede, y lo comentaba también con Juan Marín, ¿verdad? Cuando nos suceden situaciones peculiares en la vida, donde la vida te golpea, te das cuenta que aquellas personas que permanecen a tu lado o aquellas situaciones bonitas que te empiezan a pasar, pues no tienen mucho que ver con el dinero, ¿no? Entonces yo hablo de mí, hablo de la gente que conozco y al final el ser, contestando tu pregunta, el ser rico es cuando estás viviendo plenamente tu vida, cuando estás siendo útil a los demás, cuando estás disfrutando con lo que haces, cuando te levantas y no estás deseando que llegue el viernes y sufriendo cuando llega el domingo, ¿no? Eso para mí es ser rico, sobre todo en tiempo, ¿no? Más que en dinero. El dinero va y viene y seguirá yendo y viniendo. Y al final también es una manera de saber qué valor estás dando a la sociedad. Aquella persona que da mucho valor generalmente va asociado con el dinero también, ¿no? Uh-huh. También que piensan en crear activos. Explícanos esta palabra, Juan, activo. Bueno, la sociedad va sobre todo, bueno, lo estamos viendo con los gobiernos hoy en día, ¿verdad? Los gobiernos, ¿cómo tapan los agujeros? Pues creando más pasivos, es decir, creándose muchas más deudas que luego habrá que pagar. ¿Son pasivos una deuda? Sí. ¿Y un activo? Para mí un pasivo es algo que te quita dinero. Por lo tanto, la medida que un gobierno sigue pidiendo más dinero, lo que estás haciendo es hacer el agujero más grande. Entonces, pasivos todo aquello, yo lo llamo cocodrilos. Es decir, un cocodrilo es aquello que te quita dinero. Una casa donde estás intentando pagar una hipoteca que llegas asfixiado, que te impide ver a tu hijo, pasear a tu perro o darte un homenaje, el que sea, que puede ser una cena, eso es un cocodrilo. No podemos mantener nuestra vida cocodrilos. ¿Qué te enseña la sociedad? A tener cocodrilos, a endeudarte con una hipoteca que casi no puedes pagar y luego que eso se convierte en una bola enorme cuando te despiden, o miles de situaciones. De repente un vicio que tienes que te sigue, hablaba por ejemplo del tabaco, ¿no? De forma bromeando, Juan, pues un poco lo mismo. Eso se puede ser un cocodrilo si eso se convierte en algo que te quita mucho dinero y que no puedes permitirte. Y un activo es todo lo contrario, es aquello que te aporta dinero, aquello que te está dando ingresos. Y no hay que conformarse con un único activo, que es tu trabajo. ¿Tu trabajo te está dando dinero? ¿Es un activo? Sí, pero a cambio de ¿qué? De meterle muchas horas. ¿Se pueden construir más activos sin que tengas que cambiarlos por tiempo? Pues ahí dejo la pregunta. ¿El principal activo son las ideas? Es uno de ellos, es lo que al final una idea es lo que te lleva a que algo se produzca, una idea, la que sea, ¿no? Hablamos antes de la película Jerry Maguire, fue una idea de una noche donde como vemos Tom Cruise se pone a escribir. Qué gran película, ¿eh? Fantástica. Fantástica por eso, porque intenta ir contracorriente, ¿no? Intenta decir, oye, hay que dar más calidad, hay que tener más mimo a los clientes y eso le lleva a ir contra la manada y termina encargándoselo. O sea que efectivamente es muy importante eso, ¿no? Una idea. ¡Enhorabuena, Martín! Éramos ricos, inmoral e injustificadamente, indecentemente ricos, y no sabíamos pilotar una avioneta. ¿Saben cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? El pobre cree que el dinero da la felicidad, y el rico
El rico lo sabe. Paso a Martín Circo Martín, paso al rey asociado. 500 millones de un golpe para gastar. ¿Qué para gastar? ¡Gastados! La gente nos felicita, no podemos ganar un premio como este y que todo siga igual. Es que el mundo, se mire como se mire, es un lugar engañoso, ilusorio y mal iluminado. Fíjate, la película El concursante, Juan, qué pedazo de película. No se me olvidará, Sergio, cuando la vi en el cine con mi hijo, cuando terminamos, me dice mi hijo, papá, ¿cómo han dejado que esta película se estrene en España? Porque, es una película que da que pensar, ¿eh? Claro, por eso lo decía. Duró poco, ¿no? ¿O qué? Sí, no, más que nada porque los temas que toca pues son muy importantes y ahí habla de educación financiera, como una persona que aparentemente recibe un montón de millones en premios, pues es su peor pesadilla. Lo peor que te puede pasar muchas veces es que te toque la lotería, que te lleguen con 100.000 o 200 o 300.000 euros. Muchos empresarios que me estarán escuchando les ha pasado esto. La banca les ha dado dinero de forma espuertas hace años y de repente te han ido a pedírtelo de mala manera y te has quedado pues sin nada, ¿no? Es un poco lo que dice la película, que si no tienes educación financiera eso puede ser una pesadilla mortal, como así sucede. ¿Qué debería saber el protagonista de los protagonistas de la película El concursante? Pues lo mismo que cuando te acercas a la bolsa, lo mismo que cuando te acercas a montar un negocio o cuando escribes un libro o cuando entras en el mundo de las ideas. Si no tienes cierta preparación, eso se puede convertir en un lastre tremendo. Esa es la moraleja para mí y es lo que toda la gente debería aprender, que no puedes meterte a construir nada o hacer nada si primero no lo dominas. Y no lo vas a dominar escuchando lo que te dice la televisión o lo que te dice el director de banco, que inviertas aquí o allá. Eso es depender de opiniones, de comentarios, y eso no te lleva a ningún lado. Hablabas también aquel día que te escuché de que los ricos tienen hábitos de éxito. Es decir, las personas que se relacionan bien con el dinero no porque lo hagan un día de manera esporádica, sino que repiten algo a modo de hábito durante mucho tiempo. Si te tuvieras que quedar, qué sé yo, con un par de hábitos, fíjate, Juan, que podamos implementar todos desde hoy sábado, que tú nos digas, mira, yo creo que sería positivo incorporar este hábito, algo que sea fácil, algo que podamos incorporar en nuestras vidas y que tenga el potencial de cambiarlas positivamente. Sí, por ejemplo, una de las cosas que les enseñan los ricos a sus hijos, y entendiendo por ricos no aquel que ha heredado un dinero, pues es precisamente ese hábito diario de pensar en crear activos. Tú lo has comentado antes. Es decir, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente que no es rica financieramente hablando ni de forma ni con una educación financiera alta? Lo que hacen es adquirir pasivos. Te compras una casa más grande, te metes luego... Pero es que desde niños a los adolescentes, a los jóvenes se les regala una moto, un coche, se les regalan pasivos. Exactamente. Y luego cuando tienes un poquito más de dinero, te ascienden en la empresa, te compras una casa en la playa, otro pasivo que luego no terminas de alquilar. Entonces, ese es el cambio de paradigma y de mentalidad. Una persona rica es aquella que está pensando en no gastarse ahora el dinero, no en comprarse un deportivo ya. Eso es lo que te venden las películas de que el rico es malo, pero las personas que son ricas de verdad y que tienen esa educación financiera son personas que cuando tienen un duro lo que hacen es reinvertirlo en otro nuevo activo para tener otro huevo que le dé dinero y luego vuelven a crear otro huevo que le sigue dando dinero y al cabo de los 3 o 4 años tienen 4, 5, 8 huevos, 4, 5, 8 activos que le están reportando dinero cada uno. Esa es la mentalidad. Yo creo que en este sentido, Juan, hay que explicar un concepto y es que ser rico no consiste en tener, sino en disfrutar. Es decir, no consiste tanto en tener la casa en la playa como en tener la posibilidad de alquilarla y disfrutarla cuando tú quieres. Y además, si supiéramos esto, además de que no hubiéramos esquilmado toda la costa española, además de eso, disfrutaríamos más realmente de esa casa, porque yo creo que todos conocemos a personas que luego van a la casa, la tienen que pintar, reparar la gotera, están allí 15 días y se pasan 12 trabajando. Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Nos preocupa más el que dirán, nos preocupa más el aparentar que el hecho de pensar de esa forma, pero sí, es cierto, tienes toda la razón. Bueno, me dices también que las personas que se manejan bien financieramente no muestran necesidad. Sí, sobre todo esa palabra de necesidad tiene que ver con negociación, tiene que ver con el hecho de lo que te estás diciendo tú a ti, a tu familia y a todos los tuyos. Si tú tienes necesidad, ya estás perdiendo, ya estás pensando que para ser feliz tienes que tener ese coche o tienes que tener esa cuenta bancaria o tienes que tener ese peso que tú quieres porque te sientes con unos kilos de más. Entonces al final estamos siempre necesitando cosas. Entonces la necesidad por principio es mala. Tú tienes que ir a pedir un crédito a un banco o tienes que ir a relacionarte con el dinero
sin pensar en esos términos de necesidad y sobre todo lo que tú decías, aprendiendo a disfrutar de esas situaciones que a veces no son buenas. Una persona rica piensa en que puede fracasar un negocio, pero lo que le importa es qué ha ido haciendo hasta que fracasa, ¿no? No creo que se pueda mejorar en el mundo externo sin haber hecho antes nuestra parte dentro de nosotros mismos. Es la única lección de esta guerra. Hemos de buscar en nosotros mismos, no en otro lugar. Más vale una cara de tonto bien administrada que una finca de regadío. Albion, en su libro Vivir y ganarse la vida, cita una investigación en la que realizó un seguimiento de 1.500 carreras profesionales entre 1960 y 1980. Para ello, separaron a las personas que participaron en dos grupos. La categoría A incluía a aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para poder dedicarse a lo que realmente deseaban una vez solucionados sus problemas económicos. La categoría B agrupaba a aquellos que buscaban en primer lugar conseguir sus propios intereses, confiando en que el dinero acabaría por llegar finalmente. El 83% de estos profesionales pertenecía al grupo A, el 17% restante al grupo B, el grupo de los arriesgados. Transcurridos 20 años, había un total de 101 millonarios. 100 estaban en la categoría B. Tan solo uno de ellos estaba en la categoría A. No sé si conocéis este estudio de Mark Albion, en el que demuestra claramente, es un estudio longitudinal que hizo a lo largo de 20 años, y en el que demuestra claramente que una de las mejores maneras de hacer dinero es dedicarse a lo que a uno le apasiona. Y ya no por el dinero, sino porque es que esto de vivir son 3 días y basta ya de perder nuestra libertad en asuntos que no nos interesan, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Muy interesante el estudio y sin ninguna duda es lo que nos falta, ¿no? Hablábamos fuera de antena que el tema de la educación muchas veces nos incita a pensar no en nosotros mismos, sino pensar en terceras personas y en dedicarnos a cosas que no nos llenan. Pero para triunfar, al final, cuando encuentras tu verdadera vocación, es lo que te hace dedicarle miles y miles de horas, ser un maestro en ello, y a partir de ahí todo lo demás llega, ¿no? Claro que sí. Sí, realmente es que si no trabajas en lo que te gusta, estás perdido. Tienes que buscar, seguro que eres bueno en algo, estoy seguro, y a partir de ahí el dinero va a llegar solo. De hecho, el dinero no puede ser un fin. Si tuviéramos que mirar el ratio por hora que decíamos antes, va a haber una temporada en la que desde el momento que tú encuentras lo que realmente te gusta, si hicieras el ratio por hora dirías, ostras, me sale muy barata la hora, ¿no? Estoy dedicando muchas horas a esto. Pues sencillamente el llegar a ese momento de encontrar la pasión, tú sabes mucho de eso, y a partir de ahí, pues bueno, los resultados, si es dinero lo que buscas va a llegar, pero si son otros resultados los que buscas van a llegar. Pero primero es eso, buscar en lo que tú eres bueno, que estoy seguro de que eres bueno en algo. Yo creo que es más fácil comprar dinero con felicidad que felicidad con dinero. Sí. De la forma de pensar es totalmente radical a como piensa la mayoría. Una persona que es rica, y vuelvo a lo mismo, rico no es el que tiene una cuenta bancaria enorme, es aquella persona que vive y disfruta de la vida. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. O sea, que es mucho más el disfrute que la posesión, que lo hablábamos hace un momento. Sí, la sociedad... Es que me gustaría insistir en este concepto, porque yo creo que a veces relacionamos mucho el tema del dinero con el tener. Claro. Es lo del tema de la montaña, ¿verdad? ¿Cuánto tardas en subir una montaña? Pues muchos días, a veces meses. ¿Y cuánto tiempo estás en la cima? ¿Cuánto tiempo estás en la cima? Muy poquito, unos días, 1 hora, 3 horas. Y al final nos preocupamos más en intentar disfrutar de llegar a la cima, de cuando estemos arriba, y no durante el camino. Entonces es una carrera de locos, tú lo has dicho. Es decir, estamos siempre detrás de la zanahoria, de buscar aquello, de poseer, y al final te das cuenta que eso no te hace feliz. Te hace feliz cuando das valor, cuando eres generoso, cuando te sientes útil a la sociedad, cuando realmente ves que es bueno compartir y cuando estás constantemente ayudando a mejorar la sociedad, y a partir de ahí se produce todo lo demás. Mientras tanto, te conviertes en un robot y en alguien que parece que le dan vitaminas de felicidad por la cantidad de cosas que tiene.